Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo episodio de Voces Dara. Hoy os traigo a Amanda Torres. Ella es una profesional que tenemos ya en Dara, la cual comparte pues sus técnicas con todo su amor dentro de la plataforma y en metodología online. Bienvenida, Amanda. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme, Isabel. Gracias a ti por darnos este espacio en el que, la idea es que nos cuentes un poquito sobre ti, la gente pueda conocerte, pueda conocer más en profundidad cómo son las técnicas que trabajas y pues que puedan conectar con esa persona que hay detrás del perfil de Dara o de redes sociales y demás. Así que nada, Amanda, vamos a empezar a compartir este ratito con la gente que nos va a ver. Vale, lo primero que yo quiero preguntarte es ¿qué descubriste en ti que te animaba a empezar a acompañar a personas en sus procesos? Pues, a ver, lo que yo descubrí en mí es miedos. Descubrí que tenía miedos, que tenía bloqueos, que tenía limitaciones, ¿no? Que yo quería hacer cosas y algo pasaba que no podía, que no conseguía, que no avanzaba. Y entonces, pues, ¿qué descubrí? Descubrí una técnica que me ayudó a empezar a romper esos miedos, esos bloqueos, y pensé, wow, esta técnica, esto lo tiene que saber más gente, porque hay mucha gente ahí como yo que le pasa, ¿no? Que tiene miedos, que tiene bloqueos, que no sabe qué hacer con ellos, que simplemente se resigna y se conforma con eso. Y yo he descubierto que hay cosas que te pueden ayudar, que puedes superar esos miedos y esos bloqueos. Y así fue como pensé, bueno, esto tiene que saberlo más gente. Hay que decírselo a más gente, ¿no? Lo aplicaste en ti, ¿no? Y a raíz de ahí descubres, yo creo que la mayoría salimos a este mundo así, ¿no? Habiendo aplicado en nosotros mismos y luego tener esa necesidad de si a mí me ha funcionado, al resto también le puede funcionar y me encantaría poder ayudar. Eso, sí, así fue. ¿Cuál es, Amanda, la técnica que primero llegó a ti y que te ayudó en ese proceso de los miedos, que es algo tan habitual en la gente, tan común? Fue el FT Tapping. FT Tapping, que es Emotional Freedom Technique o técnica de liberación emocional, que es una técnica que mezcla acupuntura y psicología y neurolingüística, porque se usa la palabra, y que nos ayuda precisamente a eso, a estar con nuestras emociones, a ver esos miedos, a poder honrarlos, a poder sentirlos y a poder que no son tan peligrosos, que no son tan importantes y que se pueden liberar para conseguir salir de ellos y hacer pues lo que nos está llamando a hacer nuestro corazón, a seguir nuestros sueños. Y fue tapping, también conocido como tapping, por cierto, es más conocido con este nombre. Correcto. Cuéntanos un poquito qué es el tapping. Pues como decía, es una técnica que mezcla acupuntura, que es medicina tradicional china, con psicología, con neurolingüística, con sistema nervioso también. ¿En qué consiste? En que mientras nos hacemos golpecitos, que eso es tapping, la palabra tapping en inglés para golpecitos, por determinados puntos de acupuntura, y vamos diciendo lo que sentimos, vamos diciendo lo que pensamos o lo que estamos notando en ese momento. Lo que ocurre es que el sistema nervioso va relajándose, el cortisol va reduciéndose, y entonces de esa forma
conseguimos ver lo que hay detrás de ese miedo, de ese bloqueo, de eso que nos está pasando, y lo vamos liberando mientras calmamos el sistema nervioso y conseguimos apagar esa respuesta de supervivencia, esa respuesta de alerta. Y así vemos mucho más claro todas las posibilidades. Para mí, una de las cosas que más hace el tapping y que más hace desde el primer momento, que fue mi experiencia, es abrirte a las posibilidades. De repente ves y sientes, que eso es lo más importante, porque no es solo verlo y pensarlo, sino sentir que es posible, que esas cosas que tú pensabas que no eran posibles, sí empiezan a serlo, sí pueden serlo. No sé si se entiende. Sí, yo creo que se entiende perfectamente, pero explícanos cómo sería una sesión de tapping o cómo es el proceso. ¿Tiene que aprenderlo la persona, hacérselo a sí misma, o se lo tiene que realizar un profesional, como tú en este caso? Sí, mira, el tapping es maravilloso porque tiene las dos posibilidades. El tapping tiene un protocolo que puede aprender la persona por sí misma y se puede aplicar a sí misma y usar cuando lo necesite. Realmente es una herramienta muy autodidacta, ¿no? Aplicable a una misma. Pero luego también es cierto que cuando entramos a tratar temas más profundos o temas que nos bloquean mucho, hay cosas que por nosotras mismas no vamos a ver, tenemos puntos ciegos. Entonces, tener un profesional para ese tipo de temas, para si tú necesitas más acompañamiento, que tener más perspectiva, entonces es muy importante acudir a un profesional, sobre todo si estamos tratando pues eso, temas más profundos, bloqueos más arraigados, que necesitemos cubrir ese punto ciego, que necesitemos un profesional que nos pueda ayudar mejor, porque al final el tapping tienes que construir el proceso, aunque lo puedes hacer una misma, como digo, hay que construir un proceso y eso, un profesional que sea especialista lo va a hacer mejor que una misma. Sí. ¿La gente suele querer aprender o suele preferir que le ayuden? Pues mira, suele preferir que le ayuden, la verdad, porque, a ver, aprender el tapping no es lo mismo que ponerte tú a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, que a lo mejor tú puedes aprender tapping y aparte es una técnica sencilla, pero si tú no coges todos los días y practicas un poco o cada semana no coges y te haces tu propia sesión de tapping, tu propio proceso, pues no sirve tanto que lo hayas aprendido. Entonces, yo personalmente, y creo que la gente en general, suele querer a alguien para hacer el tapping, querer a alguien que esté allí para comprometerse más bueno, pues voy a practicar toda la semana, voy a hacer una sesión una vez a la semana o 2 veces al mes, y luego voy a practicar yo en mi casa porque esa persona me ha dado un tapping específico para eso que yo estoy necesitando y puedo practicar diariamente, ir a sesión. Sí, yo creo que solemos, mi experiencia es esa, ¿no? Queremos estar acompañadas, no hacerlo solas. Correcto, sí, ahí siempre llegamos a este punto, ¿no? La falta de compromiso. El ser humano tiene hoy mucha falta de compromiso consigo mismo, ¿no? Y entonces realmente necesita a alguien que le acompañe, que le lidere en esos procesos, sobre todo cuando son procesos que requieren un esfuerzo, ¿no? Desde algún punto, ya sea físico, mental o emocional, ¿no? Siempre necesitamos ese acompañamiento para mantener el compromiso. Sí, totalmente. Además, como son procesos que nos sacan de nuestra zona de confort, que nos sacan de esa rutina, de esos hábitos, entonces necesitamos ese apoyo extra,
En inglés se usa lo de accountability partner. Yo creo que es la mejor definición, ¿no? Ese compañero de responsabilidad, compañero de compromiso que esté ahí animando y ayudándome y viendo esos puntos que yo no veo. Es muy necesario, sobre todo eso, porque rompemos una rutina, rompemos un hábito. Entonces, en esos momentos, para esos procesos, es cuanto más se necesita más voluntad. Entonces, a veces, si esa voluntad no nos falta, pues podemos pedir ayuda. Le decimos, venga, pues voy a. Para mí es así. Yo sé que cuando contrato a alguien, más que por lo que tanto va a hacer, es por eso, bueno, si contrato a esta persona, me voy a comprometer, me voy a responsabilizar, voy a estar ahí más porque tengo ese compromiso con otro. Sí, 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 totalmente, así es, así es. Amanda, tú aparte de tapping, realizas otra técnica que me encantaría bueno, que nos contases también, de qué va, por qué llega a ti, cómo llega a ti, qué descubre en ti, ¿no? Sí, pues mira, esta técnica es curioso porque llegó en este mismo proceso. Yo estaba haciendo tapping, hacía mucho proceso de tapping con mentoras, como digo, con compañeros para crear ese hábito. Y en ese proceso lo que ocurre es que empiezas como a quitarte capas. Tú sientes eso, ¿no? O al menos esa fue mi experiencia y esa es la experiencia que yo comparto. Cómo empiezas a ver que hay cosas que creías que eras y que en realidad no eras, que eran esas capas que te ponías para protegerte, para adaptarte. Y entonces en ese proceso de quitar capas, de quitar cosas que no son, empecé a preguntarme, ¿y qué soy? ¿No? Porque al final, ¿qué ocurre? Que cuando te quitas, dices, ay, pues no sé, a mí me pasaba que decía, yo ya no sé, pues yo no sé lo que me gusta, porque sí lo que me gusta no es que me gusta, sino que ha sido una adaptación o, bueno, esas Patrón, ¿no? Un preguntas. patrón Un repetido patrón. de aprendizaje familiar o de rutina familiar. Eso es, y sí, eso, sí ha sido aprendido, sí. Y entonces, en ese momento que yo me estaba haciendo esas preguntas, que yo estaba en esa parte del proceso, de repente apareció en mi entorno, me llegó el diseño humano, que es la otra Ujú. técnica que yo trabajo. Y claro, apareció así y fue como, uy, esto que me llamó mucho la atención y me resultó muy curioso porque como yo estaba en ese momento, y esa técnica es una técnica que lo que hace es hablarte de tu energía, habla de cómo eres, de cómo es tu energía, de cómo funcionas, de cómo puedes escucharte para saber lo que te gusta, de cómo suenan tus sí, de cómo suenan tus no, de cómo tomas decisiones. Claro, hablaba de todas esas cosas y era como, pues esta técnica ahora mismo me va a complementar perfectamente porque yo estoy en ese espacio donde no sé muy bien ahora lo que soy, que me gusta tal, y esa técnica y esa herramienta del diseño humano me va a ayudar a eso. Entonces empecé a indagar por ahí. El dato curioso, la primera vez que tuve una sesión de diseño humano, la verdad es que no me gustó mucho, porque esto te puede pasar, ¿eh? Esto es algo que puede pasar, porque a veces te dicen cosas con las que tú no te identificas. Claro, si tienes muchas capas, si tienes muchos condicionamientos, muchas de las cosas que te dicen, pues no te identificas. Y eso está bien, eso no pasa nada, está bien. Porque el diseño humano es una herramienta de exploración, no es una herramienta para etiquetarnos ni para encasillarnos, es de exploración, es de que, bueno, de eso que te dicen, ¿qué te resuena? Entonces, de lo que me dijeron, pues cogí lo que me resonaba y empecé a explorarlo, empecé a verlo y empecé a practicar y ver, vale, si yo soy esto, a ver cómo funciona mi energía. Y así es como con el tiempo vas
este tipo de herramientas pues van haciendo efecto, integrándose. La mayoría de veces pasa lo contrario, ¿eh? La mayoría de veces pasa que en una sesión se sienten súper identificadas y se sienten, es que estás hablando de mí, esta soy yo. Pero bueno, quería dar este dato porque a veces también pasa lo contrario. ¿Qué es mejor, Amanda? ¿Sentirse realmente identificado o ese rechazo y luego asentar que a lo mejor lo que te han dicho realmente sí eres tú? Es que eso es, yo creo que puede ser mejor esto último, porque a veces cuando haces la sesión y te sientes tan identificada, lo que ocurre es que sientes alivio. Lo que le pasa a la mayoría que hacen las sesiones es eso, ¿no? Es como ese alivio, ese dato de que, habla de mí, esto me conoce, así es como me siento, ¿no? Sientes ese alivio. Pero a veces se queda ahí como, vale, sé esto y sales aliviada, sales activada, pero a lo mejor no exploras más allá. Sin embargo, de la otra manera sí que puede ser que empieces a explorar más, que digas tú, bueno, tengo que indagar un poco más, tengo que explorar más, porque esto que me ha dicho yo no me siento así. ¿Qué está pasando ahí? Cuando pasa eso es que estamos muy condicionadas, entonces exploras más el condicionamiento que cuando simplemente te sientes aliviada por la información. A mí esa parte me parece muy interesante porque muchas veces cuando escuchamos cualquier técnica de autoconocimiento nos revela mucha información que está muy bien cuando la reconocemos en nosotros mismos, pero bueno, se dice que aquello que no reconocemos está en ese lado de nuestras sombras y es importantísimo también reconocer esas sombras, reconocer aquello que está en ti y que a lo mejor no quieres mirar. Ahí es donde realmente empieza el trabajo de autoconocimiento y de aceptación, ¿no? De uno mismo con todo su ser, con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Que creo que es muy importante para el desarrollo personal. Sí, así es, eso es la parte de la sombra. Ese es el mayor trabajo que creo que se puede hacer con estas herramientas, ¿no? Que al final nos revelen esa parte y sobre todo lo que decía también antes, para mí era un complemento porque al tapping y a esa herramienta, porque al menos yo con esa información puedo empezar a transformar, puedo empezar a hacer algo. Por eso me parecen muy complementarias. Me encanta. ¿Tú lo aplicas así, Amanda? ¿Intentas, dentro de los servicios que ofreces de ambas técnicas, haces fusión de ambas en un proceso, en un programa de desarrollo personal, entiendo? Sí, ahora he empezado a aplicarlo así, sí, en un mismo proceso de desarrollo personal. Yo anteriormente lo que hacía era simplemente de forma interna, yo me informaba del diseño humano de la persona y simplemente hacía sesiones de tapping, sesiones de terapia. Pero ahora he empezado hace ya un tiempo ya empecé a primero, ya que yo tenía esa información, pues también dársela a la persona, transmitirle eso en una sesión de diseño humano y a partir de esa sesión de diseño humano trabajar con la persona, con el tapping, sí. Claro. Me parece espectacular porque al final, después de esa sesión de diseño humano, tú estás poniendo encima de la mesa de una forma mucho más clara quizá esos bloqueos, ¿no? Esos miedos que hablábamos antes, esas zonas más oscuras de la persona y puedes trabajar mucho mejor con el tapping para quitar esas capas, ¿no? Me parece fantástico, me parece un servicio súper completo que puede ayudar muchísimo a muchas personas que lo puedan necesitar, evidentemente. Me encanta. Sí. ¿Qué le dirías a una persona que se siente en un proceso complicado, que tiene muchas dudas, que el entorno no ayuda
el sistema no ayuda y sobre todo en la velocidad de nuestros días no nos permiten parar y ver. Le diría que confíe en los tiempos, que confíe en sus ritmos y que confíe en las señales, que confíe en eso. El diseño humano precisamente lo que nos dice es que hay que confiar en tu cuerpo, en lo que tu cuerpo te habla, en lo que tu cuerpo te dice. Entonces, si sientes esa señal, si en algún punto de ese día ajetreado que tenemos, que no paramos, escuchas tu cuerpo y te está diciendo es por allí, ve por allí. Escucha, ¿no? Si esto que te está llegando, cuando escuchas el tapping, cuando escuchas el diseño humano o cualquier otra herramienta, si escuchas que te está llamando, es por ahí porque aunque no sepas a dónde va, eso es lo que el cuerpo es el que sabe guiar. Entonces hay que confiar en eso, en que tenemos esa guía interna. Y si sientes que esa guía interna y ese escucha de tu cuerpo no es tan afinada o está muy tapada, que es lo que nos pasa, pues empieza por ahí. Empieza por practicar y por entrar a esa escucha interna a ir por el camino que te lleve a eso, a esa escucha más interna y a esa escucha de tu cuerpo y confiar en ti y en que el camino y en que lo que te está llegando es lo que te está marcando por dónde ir. Los miedos son muchas veces, pues esa forma de expresar, ¿no? de uno mismo. Y ¿qué importancia hay que darle a un miedo o cómo hay que reenfocar esos miedos? Pues como decía, el miedo es una señal y el miedo lo que nos indica es una protección, es que nos estamos protegiendo de algo. Nos estamos protegiendo de sentir, nos estamos protegiendo de lo que pueda pasar. Entonces, ¿qué indica que un miedo es un camino y es algo por lo que podemos tomar? Cuando sea un miedo súper bloqueante, cuando tú sientas que te limita muchísimo, porque todos tenemos miedos, todos tenemos emociones, todos tenemos miedo, pero hay miedos que realmente nos limitan, que realmente nos bloquean para aquello que sentimos que nos está llamando. Por ejemplo, si yo tengo el llamado y tengo el deseo de querer ir a Japón, por ejemplo, imagínate, un ejemplo, voy a Japón y tengo un miedo terrible al avión, pero mi deseo es ir a Japón y tengo que coger un avión, que podría hacer otras cosas, pero bueno, entonces ese miedo al avión, si mi deseo es más fuerte, si yo quiero ir a Japón, tengo que ver, este miedo realmente me está bloqueando, me está limitando muchísimo para algo que quiero. Entonces, ese miedo hay que mirarlo. Ese miedo es una señal de que ese camino, de que por ahí es el camino. Sería como Correcto. un ejemplo. Sí, es un ejemplo perfecto realmente. Eso. Sí. Es maravilloso, sí. Al final, los miedos es necesario, reconocerlos, verlos con cariño y en la medida de tus posibilidades trabajar en ellos para lo que tú dices, ¿no? Para que no te bloqueen. Sí, y a veces estaba pensando ahora, y a veces a lo mejor ni siquiera vas a Japón, pero explorar ese miedo es que a veces pensamos que es la meta, ¿no? Pero es el camino. Entonces, a lo mejor explorar ese miedo te llevó a otros lugares que eran a donde tenías que ir. Y lo mismo ni siquiera viajas a Japón, lo mismo viajas a México, no sé, un ejemplo, ¿no? Sí. Pero es perfecto para haberlo trabajado, ¿no? Sí. Es perfecto, ese deseo. Sí, porque al final con la vida los deseos van cambiando
Y bueno, pues cualquier nueva circunstancia que se ponga delante de ti te puede mostrar muchísimas cosas. De cara, Amanda, bueno, a las personas que nos están viendo, que puedan sentir interés en estas dos técnicas que principalmente tú aplicas, ¿qué perfil tiene que tener la persona o qué disposición tiene que tener la persona para fluir correctamente con los procesos que tú ofreces? O ya no el compromiso que hablábamos antes, ¿no? Sino ¿qué tiene que sentir o estar en disposición la persona? La persona tiene que estar como sentirse, ¿no? Como si está en un momento donde se siente bloqueada, lo que estábamos diciendo, donde siente miedos que le impiden hacer cosas, que le limitan, donde está sintiendo o tiene un periodo de mucha frustración, muchas emociones fuertes que no sabe navegar, que no sabe por dónde tirar, que le abruman, una etapa de abrumación, de excesiva preocupación, de excesivo miedo, de excesiva frustración. Entonces es ideal un proceso así, porque este proceso pues, va a ayudar a volver al centro. Y además es que te llevas herramientas para poder tener contigo toda la vida y seguir aplicándolas toda la vida. Entonces, o por ejemplo, también procesos en los que no encuentras sentido o propósito, estás en esos procesos de duda, de incertidumbre, pues también sirven estas herramientas, sirven estos procesos. Y bueno, lo que tiene que también es, yo antes a mis procesos le llamaba valiente, porque es verdad que la persona sí que tiene que tener disposición de valentía, de mirar las cosas y de enfrentarse a eso que hay ahí, a lo que hay debajo, que no queremos mirar. Entonces sí, eso sí que sería, eso sí que hay que estar en disposición de eso. Pero bueno, a cambio se van los miedos, se van yendo las limitaciones, empiezas a conocerte más, a escucharte más, a ir más a ti misma y al centro, y a tu centro. Sí, la vida se convierte en un camino quizá más fácil o más ameno. Sí, más ameno, con más conciencia, desde luego con más conciencia, siendo más consciente de todo, de qué eres, de dónde estás, de qué te pasa, ¿no? Y de qué está pasando, de dónde viene. Más consciente, totalmente más consciente, eso seguro. Eso es 100%. Qué bonito es eso. Me encantaría que nos contaras a lo largo de tu trayectoria, evidentemente la personal y luego trabajando como profesional, cuál es la situación, cuál es el resultado que más te ha impactado aplicando tus técnicas. Bueno, yo siempre cuento mi historia del principio porque a mí esta me impactó muchísimo, ¿no? Y es como yo tenía este miedo a cámara, este miedo a exponerme, a estar aquí, a salir, a exponerme, pero miedo paralizante, literalmente de parálisis física. Y gracias al tapping, y recuerdo que fue en un proceso, pues fue como de un mes y fue como 3-4 sesiones, y gracias a eso empecé enseguida a hacer vídeos, empecé a exponerme más, incluso presentaciones presenciales en público, y claro, eso pues impacta, ¿no? Impacta cómo sí que puedes ver cambios y como decía al principio, ¿no? Cómo puedes notar que sí, que es posible, que hay posibilidad, que se abren posibilidades ante ti en tan poco tiempo, ¿no? En un mes. Y entonces es un miedo común.
Sí, El exponerse hoy en día es más en redes sociales, pero siempre se le ha llamado miedo escénico. Hay sí. muchas personas que se bloquean absolutamente, incluso personas que tienen deseos de ejercer ciertas profesiones, que esto es absolutamente limitante. Me encanta que compartas esa experiencia, Amanda. Es que ese es mi ejemplo. Ese es mi ejemplo. Yo era súper limitante ese miedo. Es que literalmente me desmayaba. O sea, mi pánico escénico llegaba a eso. Yo tenía ese tipo de pánico escénico. Y gracias al tapping, aquí estoy. Y me expongo, me muestro. Es un camino, pero ese pequeño giro ya es con poco. Obviamente hay un camino hasta que uno llega a, a que practicar, ¿no? Todo no nacemos aprendiendo. Pero, pero sí, ese es un miedo súper común y que se puede mirar y se puede ver. Pero como decíamos antes, ¿no? Hay que ser valiente. Ese es uno de los requisitos. Hay que ser valiente para entrar a verlo. Hay que ser muy valientes, sí, para enfrentarse directamente y reconocerlo y querer trabajarlo, ¿no? Querer Eso. trabajarlo es lo primero que tienes que hacer. Y por supuesto para ello necesitas de una valentía contigo mismo. Mm. Me Y encanta, Amanda. Creo que puedes ayudar muchísimo con esto, mm, porque realmente yo conozco muchísimas personas. Te diría que en el fondo la mayoría tenemos, o tiene, yo actualmente no, pero de niña sí, ¿no? Miedo a la exposición, pero es sobre todo, pienso yo, es sobre todo miedo al juicio externo. sí, 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 sí. Esa es una de las bases, el miedo al juicio, el miedo a la crítica, sí. Mm. Y ahí, ahora que ya que lo traes, ahí podemos, yo le daría una vuelta más y diría, ¿y ese miedo al juicio externo dónde está en realidad? Porque el miedo a ese juicio es una misma. El mayor juicio y, y la mayor crítica es de una misma hacia sí misma. Entonces, una de las claves de ese miedo a la exposición es cómo me miro yo a mí misma, cómo me hablo, cómo me enjuicio yo a mí misma, porque ese miedo al juicio externo en realidad es mío, también lo tengo yo, o sea, también me lo ejerzo yo, ese juicio. Mm, Qué maravilla. Me encanta, creo que de verdad, de corazón, creo que este proceso, que además tú lo has vivido en tus propias carnes, puede ser, sabes cómo es cada momento, ¿no? Desde ese punto bestial de desmayarse, ¿no? Incluso sí, a, sí, sí. a estar hoy aquí conmigo y bueno, y a estar frente a muchas personas trabajando, ayudando sin conocerlas de nada y sin miedo a exponerte. Es perfecto, Sí, Amanda. sí, se puede hacer en un proceso con sesiones y te va a ayudar. Y bueno, y es que tengo la experiencia conmigo y con clientas también de ese proceso. Tony. Mm, Eso lo necesita mucha gente y más hoy en día que sí o sí tenemos que, sobre todo las personas que trabajan de manera autónoma, ¿no? Y que tienen que vender, tienen que exponerse en redes sociales, sobre todo, porque es el canal actual, ¿no? De venta principal. Ya no es el teléfono, son las redes sociales y ahí sí o sí hay que exponerse para poder llegar a las personas y generar esa empatía, esa conexión. Así que, bueno, creo que puede ser algo muy grande que la gente que vea este capítulo, ¿no? De Voces Dara y vea a Amanda Torres pueda, bueno, levantar la mano y decir, me encantaría pasar por este proceso y salvar este miedo escénico, este miedo a la exposición. Contigo creo que puede ser algo muy, muy bonito, muy bonito. sí, sí. Amanda, Mm, ha sido un placer compartir este ratito contigo. Deseo enormemente bueno, que la gente haya percibido qué persona hay,
detrás de las pantallas. Y nada, y si quieres compartir algo más. No, animar también, sí, como decías antes, animar a la gente a que eso, que lo mire, ¿no? Que ese miedo que le esté limitando lo mire, que busque ayuda a mí, lo que necesite también en Dara. Y nada, más que muchas gracias a ti, Isabel, el placer es mío igualmente y encantada de estar aquí. Ha sido un placer. Repetiremos, Vale. Amanda. Sí, sí, Gracias. igualmente. Gracias por dedicarte a esto, Gracias. gracias por mostrar tu vulnerabilidad y gracias por dedicarte a trabajar en otros lo que tú has vivido en ti, ¿no? Es precioso. Gracias a ti también. Un abrazo. Igualmente, un abrazo.